Hola, hola. En el día de hoy vamos a hacer una taza para papá, ya que se acerca el Día de los Padres, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Primero que nada, esta no es la que voy a hacer, pero quería mostrarles cómo usted puede hacer esta. Esto es un template que ya está aquí en el Cricut Design Space. Usted, si va aquí abajo, tiene varias tazas para escoger. Yo escogí este template y tiene varias formas para hacerlo. Le invito a que vea su Cricut Design Space en los templates que ya están listos en bajo Cricut Mock Press. Pero vamos a regresar a mi proyecto. Usted va a ir, por ejemplo, a imágenes, si no tiene una, ¿verdad? Vamos a buscar aquí Dad, papá. Y vamos a mí me gusta escoger que sea Cut Only y que sea un single layer. Aquí le da muchísimas opciones para escoger de papá. Y otra cosa que voy a escoger es a simple. Quiero una imagen simple para que se haga fácil cortar, ¿verdad? Vamos a instalar insert y aquí la tenemos. Si que usted la quiera de este lado de la taza. Si ves en el template te dice exactamente dónde va a estar la imagen. Si la quieres en el lado de al frente cuando usted agarre la taza, que esté de frente o que esté de lado o que así. Ahí te lo va a decir. Vamos a decir que usted quiere esta imagen, ¿verdad? Vamos a agarrarle esta y vamos a agarrar el template. Ahí están esas dos imágenes y le vamos a dar slice. Como usted ve, aquí está la imagen. Si usted quiere dejar el background azul y solamente quiere, pues, la silueta, la forma de hacerlo es borrando el de abajo y dejando este, ¿verdad? Otra cosa es que puede seleccionarlo aquí al lado y darle delete, simple, ¿verdad? Si no tiene que mover nada. Si eso es que quiere dejar el background del color que usted escoja el papel, obviamente, y dejar solamente la silueta. Vamos a borrar este de abajo y ahora vamos a escribir, vamos a escribir dad, papá, o vamos a escribir papá en español, papá, y vamos a virarlo. Esto no está totalmente virado, pero vamos a darle 90 grados aquí, ahora sí. Vamos a escribir papá. Vamos a poner aquí al ladito. Si usted necesita, pues, cambiar el tipo de letra que usted tiene, lo puede hacer aquí arriba, en font. Tiene muchísimas para escoger. Vamos a ver, vamos a escoger una bonita. Esto es para papá. Que muchos papás buenos hay por ahí. Los papás pueden todo. Vamos a ver, vamos a ver. Esta me gusta. Perfecto. Ahora que escogimos ya la letra, nuevamente vamos a seleccionar, pues, voy a borrarle esto. Voy a seleccionar la palabra, ¿verdad? Papá, el texto. Y voy a seleccionar nuevamente el template de abajo y le voy a dar slice. Ya borré la palabra y ahora voy a borrar esto. Y ahí está, listo. Ahí tiene una foto lista para cortar. En mi caso, y yo quería mostrarles cómo hacer esa parte. Esta es la imagen que voy a utilizar. Voy a utilizar esta, que es en inglés, porque yo voy a regalarle esta taza. Por eso es que voy a utilizar esta. Voy a regalarle esta taza en mis redes sociales, o si les interesa participar,
solamente para los residentes de los Estados Unidos y Puerto Rico. Puede pues, visitar mis redes sociales. Yo siempre pongo mis redes sociales abajo en mi descripción. Anyway, so ahora vamos a cortar y vamos a ver qué se necesita para esto. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esto? Obviamente vamos a necesitar nuestro Infusible Ink. Estas son las hojas que vienen pues exactamente medidas para las tazas. Este es del template. Pero usted puede usar cualquier size de Infusible Ink. No tiene que ser necesariamente de este más pequeño. En este paquete vienen dos papeles de este color, Infusible Ink. Nuevamente usted no tiene que utilizar este size, usted puede utilizar uno que es el que viene más grande, el size más grande. Pero yo voy a utilizar este. So, vamos primero a cortar nuestro papel. El Infusible Ink viene en estos papeles cubiertos negros porque no le gusta mucho la luz. So, trate de guardar este mismo paquetito para que el sobrante lo pueda guardar. Y lo pueda guardar en un lugar que no sea húmedo. Antes de ir a imprimir, hay que borrar esto. Si no lo desea borrar, usted solamente le puede dar aquí al ojito y lo desaparece. Entonces vamos a ir a Make It. Perfecto. Y ahí está la imagen que voy a imprimir. Vamos a darle modo espejo, Mirror, aquí. Y vamos a darle Continue. Aquí vamos a buscar el material, que es el Infusible Ink. Aquí está, Infusible Ink Transfer Sheet. Vamos a escoger ese y vamos a Done. Yo voy a dejar la presión en Default porque no he tenido ningún problema, así que vamos a ir a nuestra máquina. Ya vamos a poner nuestro papel. Dentro de nuestro papel puedes ver instrucciones de cómo usar el Infusible Ink y también te da este paquetito para la humedad. Manténganlo ahí porque eso puede ayudar a mantener la humedad de su papel. Como os dije, vienen dos papeles. En este caso yo necesito solamente uno. Voy a guardar este para otra ocasión. Recuerden que el papel no le gusta mucho la luz, so traten de guardarlo pues, en la misma caja donde vino o el mismo paquete. Otra cosa, recuerden que la mug press tiene que estar en una superficie que aguante el calor. So, yo voy a prender la máquina para que vaya calentando. Así está ready para cuando cortemos nosotros aquí. Recuerden, lávense las manos, después que toquen el papel, lávense las manos porque a veces usted no ve, pero tiene superficie, pues coge del papel, lo coge y lo puede transferir a otros lugares. So, mantengan eso en mente. Ahora sí, vamos a cortar. Ya aquí nuestra mug press está ready para usar. Como pueden ver, está la luz verde. Esta es una de las tazas de Cricut que ellos recomiendan que utilices. Así que esa es la que vamos a usar. Ellos dicen que no todas las tazas pueden ser usadas. Así que tengan eso en mente. Perfecto. So, ¿cómo va esto? Va así. Yo tengo este tape que lo puede conseguir en Cricut también. Este tape es heat resistant, resiste al caliente. Usted puede comprar este tape en otras marcas también, pero me gusta este de Cricut porque es gordo, o sea que es bastante ancho. Y hay algunos que son muy flaquitos. Necesitas utilizar más.
So, por eso me gusta este. Trate que quede lo más pegado posible. El problema que tengo es que tengo el abanico prendido porque como tengo la máquina esta prendida, pues usted necesita utilizar la Cricut Mug Press en un lugar que sea ventilado o con la ventana abierta. Pues en este caso, como estoy grabando, pues tengo el abanico prendido, la puerta prendida y pues se me están volando las cosas. So, lo que voy a hacer es, voy a ubicar este primero. Voy a poner más tape aquí en las piernas y en la silueta del papá. Nuevamente recuerde que este tape es resistente al caliente. Perfecto. Y aquí pues así quedó nuestra taza. Vamos ahora a ponerla en nuestra máquina. Con esta máquina de Cricut Easy Mug Press, usted no necesita poner ninguna temperatura. Vamos a hacer eso, vamos a cerrar. Perfecto. Tan pronto cierra, ya la máquina empezó a detectar con las luces y ya empezó el proceso. Con la máquina usted no tiene que poner ni temperatura ni cuántos segundos. La máquina exactamente detecta a cuánto está la temperatura en el cuarto donde lo estás haciendo. Detecta también a cuánto está la temperatura de la taza. Realmente la máquina es inteligente, usted no tiene que hacer nada, solamente ponerla, ubicarla de la mejor forma posible y listo. Ya la máquina me dice que está ready, así que vamos a sacarla y a esperar a que enfríe. Como pueden ver, está sumamente caliente, así que vamos a darle unos segundos a que enfríe y después seguimos. Bueno, ya que la taza finalmente está fría, vamos a ver cómo salió nuestra taza. Definitivamente depende cómo quede. Le voy a hacer una a mi esposo de regalo de padres. Pero esta la voy a regalar, como dije anteriormente, en mis redes sociales. Por si les interesa, vayan a mi Instagram, que ahí es donde hago mi giveaway. Oh my goodness, quedó súper. La verdad es que quedó súper, me encanta. No sientes nada, la tinta no se queda en las manos. Está súper, súper chévere. So, si les interesa un regalo de padre, este es tremendo regalo. Así que si les gusta este video, denle like, compártalo y Dios les bendiga.